Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos en este día? ¿Cuántos quieren recibir palabra? Aleluya. Yo quiero rápidamente entrar en la palabra porque ya van a ser la 1. Quiero dar las gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí, de compartir la palabra, a mis pastores, a mi esposa, a mi hija. Es un placer estar aquí una vez más compartiendo algo que yo creo que viene del corazón de Dios. Amén. Abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo número 24. ¿Lo tenemos? Dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de aquel azote. ¿Pueden tomar asiento dando gloria a Dios? Yo quiero que le digas a la persona que está a tu lado: conéctate con la palabra. Esta vez, hermano, voy a intentar ser lo más breve posible, amén. Pero quiero que todos me presten la máxima atención. El mensaje que quiero transmitir el día de hoy, yo lo he titulado: tener fe es vivir una vida de renuncia. Amén. Repite conmigo: tener fe es vivir una vida de renuncia. Cuando leemos Marcos capítulo 5, vemos que en este capítulo habla acerca de la historia de la hija de Jairo. Amén. La Biblia dice claramente que había un hombre llamado Jairo. Este hombre era principal de la sinagoga. Este hombre tenía la responsabilidad de supervisar y organizar la sinagoga. Este hombre llamado Jairo, cuando vio que su hija estaba gravemente enferma, Jairo decide ir a buscar a Jesús. La Biblia dice que pasando otra vez Jesús en una barca hacia la otra orilla, se reunió delante de él una gran multitud. Había una gran multitud que estaban esperando a Jesús en la orilla. Y en medio de esa gran multitud apareció un hombre llamado Jairo. Cuando Jairo mira a Jesús, cuando Jairo se presenta a Jesús, la primera cosa que hace Jairo es postrarse ante los pies de Jesús, iglesia. Repite conmigo: postrarse
ante los pies de Jesús. Y eso a mí me impactó en gran manera, porque aquí yo pude entender que Jairo no llegó a los pies de Jesús pidiendo, Jairo llegó a los pies de Jesús adorando. Vuelvo a repetir, Jairo no llegó a los pies de Jesús pidiendo, Jairo llegó a los pies de Jesús adorando, porque solo quien entiende lo que es adoración sabe que después habrá resurrección. Solo quien entiende lo que es adoración sabe que después habrá manifestación de parte de la presencia de Dios. Solo quien entiende lo que es adoración sabe que en medio de cualquier cosa que uno pueda estar pasando, siempre, escúcheme bien, siempre Jesús irá hacia tu dirección, porque estamos hablando de una palabra llamada adoración, iglesia. ¿Usted sabía que adoración es sinónimo de una vida de renuncia? Repito, adoración es sinónimo de una vida de renuncia. Jairo tuvo que despojarse de cosas, tuvo que renunciar a su condición, tuvo que renunciar a su posición para ir a postrarse delante de Jesús, iglesia. Adoración es tener una vida de renuncia. La Biblia dice que luego que Jairo se postra ante los pies de Jesús, luego de esto recién le ruega a Jesús para que vaya a su casa. Al ver todo esto, Jesús, al ver la actitud de adoración de Jairo, al escuchar las palabras de Jairo, Jesús en ese momento decide acompañar a Jairo a su casa. Cuando estaban yendo a la casa de Jairo, de pronto apareció otra historia. Y la Biblia dice que en medio del camino, o durante el camino, apareció una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Esta mujer había sufrido mucho por los médicos, había gastado todo cuanto tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Y dice la palabra de Dios que esta mujer, cuando oyó hablar de Jesús, repito, cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, ella vino por detrás entre la multitud. Y tocando el borde del manto de Jesús, la fuente de su sangre se secó al instante. Y enseguida ella quedó sana de aquel azote. Cuando leemos Marcos capítulo 5, del versículo 25 al versículo 34, podemos ver algunos detalles que nos llaman la atención y que habló profundamente a mi corazón y que quiero que todos escuchen. La primera cosa que yo pude ver es que hay una historia dentro de otra historia. Repite conmigo, hay una historia dentro de otra historia. Es decir, hay historias que son marcadas para vivir experiencias mayores con el Espíritu Santo. Pero esas experiencias solo las reciben quienes se atreven a meterse dentro de la historia. Este tipo de historias no es para cualquier persona. Este tipo de historias es para la gente que esté conectada con su presencia. Este tipo de historias no es para gente desconectada. Este tipo de historia es para gente que quiera anhelar más de la presencia de Dios. La Biblia dice que Jesús iba de camino para sanar a la hija de Jairo. Todo era con la hija de Jairo. Todo estaba listo para sanar a la hija de Jairo. Pero lo interesante es que dentro de esta historia se metió otra historia. Y sin que nadie se dé cuenta, apareció una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Y esta mujer, tocando el borde del manto de Jesús, quedó sana. Lo que más me llama la atención es que esta mujer se metió dentro de esa historia. La historia era de Jairo, la historia era de la hija de Jairo, mas esta mujer se metió dentro de esta historia. Hay ocasiones en que quizás había una palabra de Dios para tu vida. Había una palabra de bendición, había una palabra de sanidad, de liberación. Pero ese día
justamente viniste tan desanimada, estabas tan desanimado que lo rechazaste. Mas sin embargo hubo una persona que estuvo al lado tuyo, que en medio de tanto dolor, en medio de la enfermedad, en medio de tanto problema, escuchó las mismas palabras que venían de parte de Dios, y sin pensarlo dos veces, esa persona se metió dentro de la historia. Sin pensarlo dos veces, esa persona creyó a la palabra con todo su corazón, y desde aquel entonces su vida cambió completamente. Y en esta mañana yo estoy hablando con gente que se quiera meter dentro de la historia. Yo estoy hablando con gente que se quiera meter dentro de la atmósfera de gloria. Yo estoy hablando con gente que se quiera meter dentro del culto, porque hay gente que viene al culto pero no se mete dentro del culto. Yo dije, hay gente que viene al culto pero no está dentro del culto. Mas en esta mañana yo estoy hablando con gente que se quiera meter dentro del culto. Estoy hablando con gente que se quiera meter dentro de esta palabra. Estoy hablando con gente que quiere estar conectada. Estoy hablando con gente que no solamente sean oidores, sino que sean provocadores de la misma gloria de Dios. ¿Habrá alguien aquí en este lugar? Métete dentro de la historia, te dice el Señor. Métete dentro de esta palabra. Quizás humanamente no estaba escrito que tú estuvieras dentro de esta historia. Humanamente quizás no estaba escrito que estuvieras dentro de este culto. Mas en la agenda de Dios ya estaba escrito que tú ibas a estar dentro de este culto. En la agenda de Dios ya estaba escrito que tú ibas a estar hoy aquí. Así que prepárate, porque si estás dentro de la agenda de Dios, entonces la gloria te va a sacudir. Si estás dentro de la agenda de Dios, entonces no vas a salir de la misma manera que has entrado. Si estás dentro de la agenda de Dios, entonces así como la mujer tocó el borde del manto de Jesús y tuvo que salir poder de la presencia de Jesús, así tú y yo vamos a tener que salir de este lugar revestidos del poder del Espíritu Santo de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, métete dentro de la historia. Y te voy a decir más. La Biblia dice en 2 de Reyes capítulo 2 que el Señor quería llevarse a Elías. El Señor quería llevarse a Elías en un torbellino al cielo. Mas quien estaba con Elías en todo momento era Eliseo. Lo curioso es que Eliseo sabía creer la causa y el motivo por el cual el Señor no podía llevarse a Elías. ¿Pero por qué dices eso, Martín? Porque Elías le dijo en 3 ocasiones a Eliseo: Eliseo, quédate aquí. Mas Eliseo dijo: no, yo me voy contigo. Agarra el profeta Elías y viene ese Eliseo, le dice por primera vez: Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Al escuchar esto, Eliseo le responde y le dice: vive Jehová que yo no te dejaré. Viene Eliseo, viene el profeta Elías por segunda vez y le dice: Eliseo, quédate aquí porque el Señor me ha enviado a Jericó. Al escuchar esto, Eliseo le responde y le dice: vive Jehová que yo no te dejaré. Viene nuevamente el profeta Elías y agarra y le dice a Eliseo: Eliseo, te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán. Al escuchar esto, Eliseo le responde y le dice: vive Jehová y vive tu alma que yo no te dejaré. Yo no me voy a apartar de ti. Yo no quiero estar fuera. Yo quiero estar dentro de la historia. Yo quiero estar dentro de la atmósfera de gloria. Aconteció que después de esto, estando ellos delante del Jordán, Elías dobla su manto y golpeando las aguas se dividieron de un lado para el otro. Y pasando ellos por tierra seca, cuando llegaron al otro lado, el profeta Elías le dice a Eliseo: Eliseo, por cuanto tú no te separaste de mí, por cuanto no te apartaste de mí, por cuanto decidiste meterte dentro de esta historia, pide lo que quieras que haga por ti. Al escuchar esto, Eliseo, sorprendido y maravillado, levanta su voz y dice: mi Señor, quiero que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y aquí hay algo poderoso que usted
tiene que saber. Y es que la doble porción no viene por una experiencia. La doble porción viene por un proceso. Vuelvo a repetir, la doble porción no viene por una experiencia, sino que viene por un proceso. Es decir, antes que Eliseo reciba la doble porción, primero tenía que tener una vida de renuncia. Antes que Eliseo reciba la doble porción, primero tenía que renunciar a su vida anterior. Antes que Eliseo reciba aquello que Dios tenía determinado para él, primero Eliseo tenía que soltar mano de las cosas que él tenía. Primero Eliseo tenía que renunciar a su posición de señor, porque él tenía propiedades, para ahora asumir una posición de siervo. Primero tenía que renunciar a la posición de dar órdenes, para ahora tomar una posición de recibir órdenes. Primero tenía que dejar atrás la autoridad que él tenía, para ahora someterse y obedecer al profeta Elías. Primero tenía que abandonar el lugar donde él estaba, para ahora estar en el lugar donde Dios quería que esté. Porque déjame decirte que no hay doble porción si primero no sales del lugar donde tú estás para estar en el lugar donde Dios quiere que estés. Repito, no hay doble porción si primero no sales del lugar donde tú estás para estar en el lugar donde Dios quiere que estés. Lo que te quiero decir es que tú no puedes ver lo nuevo de Dios si primero no renuncias a lo que está consumiendo tu interior. Tú no puedes tener una experiencia mayor si primero no te pones en la posición correcta. Porque alguien tiene que saber que todo aquel que anhela más de Dios, todo aquel que quiere una doble porción, todo aquel que se quiere meter dentro de la atmósfera de gloria, saben perfectamente que tienen que tener una vida de renuncia. Y yo vengo a decirte en esta mañana que una vida de renuncia es soltar todo aquello que te está atando. Una vida de renuncia es soltar a todo aquello que te está atormentando. Una vida de renuncia es soltar los placeres que te están seduciendo para tener una nueva historia en Cristo Jesús. Hoy el Señor te dice: métete dentro de esta historia, hijo. Métete dentro de esta atmósfera de gloria, hija. Yo no sé qué estás esperando. Suelta ya el pasado. Suelta lo que te está atormentando. Suelta lo que te está consumiendo. Renuncia a esa voz que dice que no lo vas a conseguir. Renuncia a esa voz que te hace sentir inferior. Y métete dentro de la historia, dice el Señor. Porque alguien tiene que saber que cuando tú te metes dentro de la historia, por más que se levante el enemigo, jamás podrá desviarte de tu destino. El camino puede ser duro, pero todas estas cosas son necesarias para que tú veas la gloria del Señor manifestarse en tu vida. Nada podrá detenerte. Nada podrá destruir tu familia. Nada podrá destruir tu casa, porque tu casa está metida dentro de la historia que fue escrita por la misma mano de Dios. ¿Habrá alguien que pueda decir amén? Oh, gloria a Dios. Sharababa. Escúcheme, voy rápido. La siguiente cosa que yo pude ver es que Jesús no espera llegar a un lugar para recién sanar, sino que durante el camino Jesús ya viene sanando. Repito, Jesús no espera llegar a un lugar para recién sanar, sino que durante el camino Jesús ya viene sanando. Así que no esperes a que termine la palabra para recién recibir, sino que durante la palabra tú ya tienes que estar recibiendo de parte de Dios. Porque es durante la palabra donde Jesús ya viene obrando. Es durante la palabra donde Jesús ya viene sanando. Es durante la palabra donde Jesús ya se viene manifestando. No esperes llegar a tu casa para recién ver lo que Jesús hará, sino que durante el camino Jesús ya se puede manifestar.
Señor, solamente envía la palabra y mi siervo quedará sano. Durante el camino pueden acontecer milagros. Durante el camino Dios ya está entrando en provisión en tu casa. Durante el camino, a través de tu oración, a través de como tú te metes dentro de la historia, Dios ya está obrando en la historia de otra persona. Solamente di la palabra y mi siervo quedará sano. Dile a la persona: métete dentro de la historia. Aleluya. ¿Estamos aquí? Hay dos historias. Repite conmigo: hay dos historias. Está una historia dentro de tu historia. Está la historia de Jairo y está la historia de la mujer del flujo de sangre. Repite conmigo: Jairo y la mujer del flujo de sangre. Son dos historias diferentes. Lo interesante es que aunque sean dos historias diferentes, hay algo que ellos tienen en común. Es decir, escuche esto: uno era hombre, la otra era mujer. Uno era padre de una niña de casi 12 años, la otra padeció una enfermedad desde hacía 12 años. Uno vivía en su casa con su familia, la otra estaba aislada de su familia. Uno tenía nombre llamado Jairo, la otra en la Biblia no tenía nombre. Uno tenía buenos recursos económicos, la otra no tenía recursos económicos porque lo había gastado todo. Así que uno era rico, la otra era pobre. Uno era un hombre importante, la otra era considerada como una mujer impura. Uno era principal de la sinagoga, la otra estaba excluida de la sinagoga. Uno quería que Jesús tocase a su hija, la otra quería tocar a Jesús. Lo que te quiero decir es que aunque sean dos historias diferentes, hay algo que ellos tenían en común, y es que los dos llegaron a los pies de Jesús, iglesia. Porque alguien tiene que saber en este lugar que quien llega a los pies de Jesús, los títulos no importan. Quien llega a los pies de Jesús, los cargos no importan. La posición no importa. No importa si tú eres grande o pequeño en el ministerio. Tampoco importa si eres rico o eres pobre. Ni mucho menos importa tu nombre. Sino que lo que importa es la adoración que sale de lo más profundo de tu corazón. La adoración no te hace sentirte superior al resto. La adoración no te hace sentirte como alguien súper espiritual. La adoración te hace entender que tú no estás por encima de nadie, sino que la adoración te hace reconocer que el único que está por encima de todo es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Rey de Gloria, Yeshua. La adoración te hace ver que tú no eres grande ni eres pequeño. La adoración, iglesia, te hace ver que tú eres igual a todo aquel que llega a los pies de Jesús, iglesia. ¿Cuánto pueden dar gloria a Dios? ¿Está preparado para esto? ¿Cuántos están conectados? Escúcheme. Esto habló conmigo personalmente muy fuerte. Esta mujer lleva 12 años padeciendo de flujo de sangre.
No estamos hablando de 12 días, ni tampoco estamos hablando de 12 meses. Estamos hablando de 12 años de una hemorragia interna e intensa. Al tener esta enfermedad, esta mujer era considerada como una mujer impura. Esta mujer tenía que estar alejada de la sociedad, tenía que estar apartada de sus familiares, tenía que estar apartada de sus amistades. Nadie quería tener de cerca a una mujer que estaba sangrando. Mi pregunta en esta mañana es: ¿cómo es posible que una mujer sangre por 12 años y no muera? ¿Cómo es posible que una mujer sangre por 12 años y siga viviendo? ¿Cómo es posible que una mujer sangre por 12 años y aún tenga fuerzas para seguir insistiendo? ¿Sabes por qué esta mujer sangra por 12 años y aún sigue viviendo? ¿Sabe por qué? Porque mientras más sangras, más resistes. Mientras más sangras, más aguantas. Mientras más sangras, más te fortaleces. Humanamente pareciera algo contradictorio, pero esta historia no hay que verlo de manera natural. A esta historia hay que verlo de manera sobrenatural. A esta historia hay que verlo con los ojos de la fe. Esta mujer lleva sangrando durante 12 años. 12 años sangrando, pero ella no desiste. 12 años sufriendo, pero ella no desiste. 12 años con el mismo dolor, pero ella no pierde la fe. 12 años con el mismo problema, pero ella no pierde la fe. 12 años con el mismo proceso, pero ese proceso no le mata, sino que ese proceso le hace más fuerte. Y yo vengo a decirte en esta mañana que puedes estar sangrando 12 años. Puedes estar sangrando 10 años. Puedes estar en el mismo proceso durante 5 años. Puedes estar sangrando durante varios años. Pero por más que tú estés sangrando, tú no vas a perder la fe. Por más que tú estés sangrando, tú no vas a morir. Porque tu final no es un final de muerte. Tu final es un final de gloria. Yo dije, tu final no es un final de muerte. Tu final es un final de gloria. Sangrando pero sigue creyendo. Sangrando pero sigue confiando. Sangrando pero sigue insistiendo. Sangrando pero sigue adorando. Porque lo que tú estás pasando no es para muerte. Lo que tú estás pasando es para que el nombre del Señor sea glorificado. Aleluya. Esta mujer está sangrando 12 años, pero no desiste. Lleva 12 años sufriendo, pero ella sigue creyendo. Dile a la persona que está a tu lado: ¿estás sangrando? Y si estás sangrando, tranquilo, que la sangre de Cristo te cubre. $12 años sufriendo, pero ella sigue creyendo. Y dice la Biblia, escuche esto, que cuando ella oyó hablar acerca de Jesús, ella se movió en fe para tocar el borde del manto de Jesús. Es decir, esta mujer decide tocar el borde del manto de Jesús porque primero oyó hablar acerca de Jesús. Repito, esta mujer tocó el borde del manto de Jesús
Porque primero oyó hablar acerca de Jesús. Usted tiene que entender que toda persona que oye palabra de Dios tiene que ser movido en fe. Toda persona que oye palabra de Dios tiene que soportar y tiene que resistir en fe. ¿Pero por qué? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y hoy el Señor te ha traído a este lugar para alimentar tu fe a través de la palabra de Dios. Hoy el Señor te ha traído a este lugar para decirte a través de su palabra que no pares de creer, no pares de luchar. Sigue creyendo a la palabra, sigue oyendo palabra, porque quien oye fortalece su fe. Quien oye palabra alimenta su fe. Quien oye palabra aumenta su fe. Porque alguien tiene que saber en este lugar que la fe no viene por escuchar tradiciones humanas. La fe no viene por escuchar músicas mundanas. La fe no viene por escuchar cosas que no edifican, sino que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Todo es por la palabra de Dios, iglesia. Es la palabra la que te levanta. Es la palabra la que te impulsa a seguir luchando. Es la palabra la que te hace entender que esa enfermedad no es para muerte. Es la palabra la que te hace creer que en un Dios que puede cambiar cualquier situación. Es la palabra la que te hace creer que la puerta que Dios abre nadie la puede cerrar. Es la palabra la que te hace confiar que tú y toda tu casa servirán a Jehová. Es la palabra la que te hace reconocer que todo se lo debes a Dios. Todo es por la palabra de Dios, iglesia. Yo quiero que le digas a la persona que está a tu lado: todo es por la palabra de Dios. Escúcheme. Esta mujer oyó hablar de Jesús. Cuando esta mujer oye hablar de Jesús, ella fortalece su fe. A partir de ahí se le presentan varias barreras que ella tiene que enfrentar para alcanzar lo que estaba creyendo. Su milagro estaba a unos pocos metros, estaba a unos cuantos pasos, pero para alcanzarlo, primero tenía que enfrentar aquellas barreras. Es por eso que el Señor primero fortalece tu fe a través de la palabra. Y luego que fortalece tu fe, a partir de ahí se te presentan barreras con el propósito de derribarlas. Se te presentan cosas que tú no estás entendiendo, pero que son necesarias para alcanzar lo que un día tú oraste al Señor. Esta mujer estaba a unos pocos metros de recibir su milagro, pero para recibirlo primero tenía que enfrentar algunas barreras. Número uno, ya estoy terminando. Esta mujer tenía que enfrentar la barrera de la multitud. La Biblia dice que había una multitud que estaba oprimiendo y apretando a Jesús. Esta multitud no iba a facilitar el acceso a esta mujer. Mas cuando esta mujer vio que no le estaban facilitando el acceso, ella no desistió. ¿Sabe por qué? Porque ella ya había fortalecido su fe a través de la palabra de Dios. Primero oyó hablar acerca de Jesús. Así que yo me quiero imaginar a esta mujer viendo la multitud. Y cuando está viendo la multitud, ella empezó a hablar y a decir: la multitud no me está abriendo el camino. La multitud me está llamando de rechazada. La multitud me está señalando y me dice que soy impura. La multitud
no me está dando acceso para que yo me pueda acercar a Jesús. Pero eso a mí no me va a entristecer, eso a mí no me va a desanimar, sino todo lo contrario, eso a mí me va a motivar. Porque llevo 12 años sangrando, llevo 12 años sufriendo, llevo 12 años pasando cosas que ellos ni siquiera saben lo que yo estoy pasando. Y durante esos 12 años lo que yo he aprendido es a no abandonar. Así que una multitud no va a impedir lo que Dios tiene preparado para mí. Una multitud, iglesia, no va a impedir lo que Dios tiene determinado para tu vida, para tu casa y para tu familia. Yo vengo a decirte en esta mañana que los procesos que tú has vivido te ayudarán a vencer las barreras que están delante de ti. Los procesos que tú has enfrentado te ayudarán a cruzar la multitud que están delante de ti. Porque esos procesos que tú has vivido te ha fortalecido. Esos procesos que tú has vivido ha fortalecido tu fe. Y esa fe hará que el mismo Dios que te dio victoria en el proceso pasado sea el mismo Dios que te dé victoria en el proceso del presente. Estás a unos cuantos metros de recibir lo que Dios tiene preparado para ti. No desistas, dice el Señor. Estás a poco de recibir, estás a poco de tocar el borde del manto. Dios me ha mandado a este lugar para decirte, Dios sabe las luchas que he tenido. Estás a unos cuantos pasos de recibir lo que yo te prometí. Estás a unos cuantos metros de recibir lo que yo un día hablé contigo en tu corazón. Así que no desistas, porque la promesa está más cerca de lo que tú te imaginas. ¿Sabes cuál es el problema de hoy en día? Es que hay gente que desiste cuando la multitud está en su contra. Hay gente que abandona cuando la multitud te llaman de rechazado, rechazada. Hay gente que abandona cuando la multitud te dice que no eres aprobado. Es más, hay gente que retrocede cuando la multitud te señala por tu pecado pasado. Pero yo vengo a decirte en esta mañana que no mires la multitud. No te enfoques en mirar la multitud. Enfócate en mirar, en tocar el borde del manto de Jesús. No te enfoques en la multitud, enfócate en tocar el borde del manto de Jesús. No mires la oposición, más bien, iglesia, mira la solución. Deja de estar mirando abajo y empieza a mirar arriba. Pero Martín, la cosa está fuerte, mira arriba. Martín, llevo 12 años sangrando, pero mira arriba. Martín, tú no entiendes lo que estoy pasando. Mira arriba, porque la Biblia dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Termino con esto. Esta mujer, cuando vio la oposición en la multitud, ¿sabe lo que dijo esta mujer? Si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. No sé si usted se ha dado cuenta, pero ella no tenía amigos que la motivaran. Ella no tenía familiares que le dijeran: hey, vamos, sigue adelante, vas a ser sano, vas a ser sana. Ella se tenía que motivar ella misma.
es difícil cuando una persona está sola y no hay nadie quien esté cerca de él para decirte: Dios está contigo, vamos. La oposición la rechazaba. La oposición le decía: nunca serás sana. Mas ella se motivaba y decía: si tan solo tocara el borde del manto, yo seré sana. Ella no se quedó murmurando como otros lo hacen. No se quejó como otros lo hacen. No abandonó como otros lo hacen, sino que esta mujer se movió en fe para tocar el borde del manto de Jesús. Y yo estoy hablando aquí con personas de fe, sabiendo que llega una temporada en que yo creo en el nombre de Jesús que vamos a recibir todo aquello que Dios ha prometido en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque Cristo viene pronto. Esta mujer, ¿sabes por qué esta mujer no desistió? Porque esta mujer entendió que quien llega de manera fácil a los pies de Jesús no valora las cosas que recibe, mas quien llega difícil a los pies de Jesús tiene una historia por contar. ¿Y cuál es la historia por contar, Martín? Es que yo tuve que arrastrarme entre la multitud. Tuve que arrastrarme entre tanta oposición. Tuve que derramar mis lágrimas. Tuve que ser golpeada. Tuve que ser pisada. La gente me llamaba de impura. La gente me rechazaba. Ha habido varios momentos que yo ya quería abandonar, pero no abandoné. Y cuando no abandoné, pude conseguir lo que Dios ya había prometido a mi corazón. Escúchame lo que te voy a decir. Hay una historia en tu vida que está siendo formada para contar. Esta mujer entendió que valió la pena todo lo que ella había enfrentado. Valió la pena todo lo que había soportado. Porque por más que ella no tenga un nombre en la Biblia, ella tiene una historia por contar. Por más que su nombre no esté escrito en la Biblia, ella tiene un milagro que testificar. Y yo creo en el nombre poderoso de Jesús que aquí hay historias que están siendo formadas para ser contadas. Yo dije, aquí hay historias que están siendo formadas para ser contadas. Yo quiero que te pongas de pie. Últimamente le estoy dejando la prédica para dos partes. Aleluya.